Frente Nacional Anti-AMLO, el Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, cumplió 4 días de plantón este martes. El presidente garantizó su derecho a manifestarse, así como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aunque reiteró que no los van a dejar llegar al Zócalo por su propia seguridad y para frenar algún posible contagio de COVID-19. ¿Se les debería o no permitir la llegada a la Plaza de la Constitución? Veamos el contexto. Los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO mantienen su plantón sobre Avenida Juárez en el centro de la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el primer trimestre del 2022 se someterá a la revocación del mandato y que ojalá Frena mantenga su manifestación y convoque a votar a quienes estén en contra de su gobierno. El presidente López Obrador dijo que antes era necesario esperar a que terminara el periodo de gobierno y que incluso a él le gustaría que la consulta de revocación de mandato se hiciera en junio del 2021. Los integrantes de Frena iniciaron su manifestación el pasado sábado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su objetivo era evitar un enfrentamiento con otras manifestaciones y reiteró que no se permitirá que el grupo llegue al primer cuadro. Tanto el presidente López Obrador como la jefa de gobierno dijeron que el grupo tiene todas las garantías para manifestarse y que no serán molestados. Punto y contrapunto. Último tema de la noche a discutir hoy. Martín, ¿cómo viste esto? ¿Pusiste ahí tu tienda de campaña? ¿Estás unido al Frena? ¿Ya fuiste a darte una vuelta por el campamento o no? No, pues estoy en Durango aparte, entonces ni ganas me dan. Pero a ver, ¿y cómo lo ves el hecho de que no nos quieran dejar llegar al Zócalo también y demás? Lo que tú pusiste en tu artículo es fundamental, ¿no? Un gobierno emanado de un movimiento cuyo epicentro fue la protesta, y además que el Zócalo es el lugar de la protesta por excelencia en este país, pues se me hace que ese gobierno está haciendo un desdén. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí la protesta se me hace un derecho que deriva de la libertad de expresión, y ese tiene primacía sobre muchos derechos, incluso el de tránsito, y el de la propia seguridad de ellos, según lo que están diciendo, ¿no? O sea, ya veremos en el momento de la colisión de los derechos cuál tiene que retroceder, pero en abstracto se me hace que decirles que por su propia seguridad no pueden llegar al Zócalo, se me hace un sinsentido. Ahora, sobre la protesta misma, el contenido yo no estoy de acuerdo, se me hace absurdo, ¿no? Nada más basta entrar a la página de esta cosa que es Frena, es totalmente absurdo, hablan de comunismo, de bolivariano, o sea, ni está bien escrito, es una cosa verdaderamente horripilante. Ahora, su derecho lo tienen, ¿lo dijo el presidente? Sí, lo dijo en tono de burla también, ¿no? Y eso sí me preocupa, porque sí, o sea, sí les dice, manifiesten, hagan lo que quiera, pero se está burlando de ellos. Y ya son demasiados frentes los que tiene el presidente abierto, no nada más es este grupo con, insisto, un contenido de la protesta que se me hace deplorable, pero son también los padres de los desaparecidos, también son los padres y madres de los niños con cáncer que no encuentran tratamiento, son muchas mujeres que no encuentran cabida en la 4T, son las personas que están ahorita en Chihuahua también protestando por problemas de agua. No es cualquier cosa, ya son demasiados. Y si alguien debe saber que no hay enemigo pequeño en política, es el presidente. Veloz, ¿coincides con esta lectura? ¿Cómo ves a los de Frena? ¿Tú te fuiste a grabar video por allá a verlos también o no? Porque vi a varios jóvenes de Morena yendo también a hacer una revisión de cómo estaban estas personas, de si había gente o no adentro de las campañas, las zonas de campaña. Al parecer había muy poca. ¿Pero qué opinas de este movimiento? No, yo pasé por ahí el primer día que se instalaron y pasé por ahí también ayer, no para verlos ni nada, pero porque están en la vía pública y pues hay que pasar. Pues me parece bien que aprendan que cuando salieron a quejarse, y todavía lo hacen algunas personas que simpatizan con Frena, que les dijeron balagardos a las personas que estuvieron en el plantón del 2006, que se quejaron de la vía pública, que gritaron cosas, que hasta aquí Ana dijo que había sido un intento de golpe armado, ¿no? De levantamiento en armas. Pues que vean que no es fácil juntar gente para manifestarse sobre algo, que vean que no es fácil tener la voluntad del pueblo para estar ahí resistiendo meses, que vean que no es fácil dormir bajo la lluvia para exigir derechos, que vean que no es fácil tomar las calles porque no lo es, y no es ni para el movimiento feminista, no lo fue para el movimiento del 68, no lo fue para el movimiento del presidente Manuel Obrador, del gobierno legítimo, y no lo es para ellos, pero hay algo fundamental, esos movimientos que yo menciono tienen fuerza popular y tienen gente, y lo que Frena hoy no tiene, no solo son ideas, tampoco tienen gente, porque no tienen quien quiera dormir ahí, porque la lucha que están enarbolando no tiene ningún sentido. Nadie se va a ir a dormir a una casita de campaña para derrotar a la lucha bolivariana, a la revolución bolivariana, pero por favor, yo ayer pasé por ahí, había un señor gritando tonterías.
que México libre y que el Papa y que la Virgen con una cruz, o sea, es que yo no entiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, yo no lo tengo que entender, lo que lo tiene que entender es la gente a la que están invitando a ir, pero es que nadie está yendo. Yo digo una cosa, que se manifiesten como se tengan que manifestar, pero que no estén lanzando un discurso de odio, porque yo las veces que los he escuchado, y repito, las veces que he pasado por ahí, han hablado mal de las mujeres, de la gente de izquierda, de las personas que no son creyentes, han hablado mal de la gente que cree en el proyecto de la Cuarta Transformación. Es un movimiento que está hablando de odio todo el tiempo y creo que eso sí no lo tenemos que cuestionar como sociedad. Si vamos a querer a un montón de personas en la calle hablando e incitando al odio y a la violencia hacia grupos que no piensan como piensan ellos. Porque hay que decirlo, son un grupo de personas intolerantes en su mayoría. Yo no dudaría que hubiera algún tipo de persona de ultraderecha y antiderechos en todos los sentidos. Y creo que eso es lo que sí hay que preguntarnos ahora. Si van a estar ahí resistiendo, Bien. Perfecto. Yo cerraría con algo. Sí. Las reglas para que el Zócalo estuviera cerrado creo que estuvieron puestas desde que ellos mismos exigieron que se cerrara el Zócalo para que el presidente no convocara a la gente al 16 de septiembre. Ellos mismos exigieron que se cerrara el Zócalo y hoy está cerrado por eso. ¿Qué opinas, Eder? Coincides, me imagino que coincides con Veloz, pero de que no se les permita el libre tránsito que puedan llegar al Zócalo, con el argumento de que es por su propia seguridad y los contagios de COVID-19, pero pues están en plena avenida Reforma y Juárez, en donde pasan autos, en donde también podrían contagiarse o tener un caso de COVID. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que cuando la jefa de gobierno está hablando de temas de seguridad es porque quienes sí han llegado constantemente y se han manifestado constantemente en el Zócalo son el movimiento feminista y un movimiento de madres de víctimas que están acompañadas del movimiento feminista y ya hubo en algún momento un conato de bronca entre ellas el 8 de marzo en la marcha y la gente de Frena que estaban afuera de la Catedral Metropolitana. Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar, es lo que yo entendí. Ahora, creo que está bien chistoso. En algún momento decíamos que se estaban violentando los derechos de los autos con sus manifestaciones vehiculares. Ahora se estarían violentando los derechos de las tiendas de campaña, porque gente no hay en esta manifestación. Hay algo que me llama mucho la atención y que tiene que ver también con el aniversario del PAN. Ayer les decía, Frena está integrado mayoritariamente por el Yunque. Por eso ese discurso tan católico, tan tolerante. El Yunque se fundó al mismo tiempo que el PAN, que se fundaron como oposición al gobierno de Lázaro Cárdenas. El Yunque, a diferencia del PAN, eran los mismos militantes casi en su totalidad, pero el Yunque asumió una estrategia de semiclandestinidad porque operaban como un grupo semiclandestino, como porros en algún momento inclusive. Entonces, el que ahorita el Yunque esté manifestándose tan debilitado en el centro histórico de la Ciudad de México, que Calderón esté tratando de hacer su partido político, que Anaya anuncie su regreso al PAN, habla mucho de la debilidad de la derecha. Y eso creo que es sintomático y valdría mucho la pena analizarlo porque ninguno... ¿De la debilidad de la derecha o de la división que hay en la derecha? Ambas cosas, porque ninguno tiene la capacidad en este momento de hacer una convocatoria masiva en oposición, pero también evidentemente la debilidad trae una división enorme, porque además ellos casi siempre se han unificado alrededor de intereses y ahorita que están perdiendo más cotos de poder, pues los intereses se ven reducidos a menos espacios. Bien. Y ahí se están peleando por espacios. Por eso la campaña carroñera de la derecha entre ellos. Ana, ¿cómo ves tú a Frena? ¿Qué opinas de lo que acaban de decir los jóvenes comunistas de Morena? ¿Son comunistas? No, pues yo de entrada no sé si no escuchan mis compañeros porque acaban de decir que hay una división de la derecha. No han volteado a ver a Morena y todo el show que están haciendo y cómo llevan semanas en medios atacándose entre ustedes. Estefanía, que de entrada no voy a hacer un berrinche como los que ella suele hacer porque no me citó correctamente y no dijo lo que yo dije, sino lo que ella se acordó que dije. Fue paparrucha. Desde la mañanera, o sea, no se da cuenta que desde la mañanera se está propagando el mayor discurso de odio. Llevamos escuchando al presidente todos los días señalando a un nuevo enemigo y no solo señala a sus contrincantes políticos, sino a mexicanos, a medios de comunicación, a la sociedad civil, a empresarios. La lista sigue.
Yo puedo no compartir mucho del pensamiento de Frena, pero se me hizo indigno la manera en la que los trataron, en que esos policías, el grupo armado que la jefa de gobierno juró que iba a desaparecer desde el día 1 de su gobierno, los hubo ahí reprendiéndolos. Es mentira que Frena no tenga gente. Muchas de las manifestaciones contra el presidente que hemos vivido a lo largo de estos 2 años han sido alimentados por mexicanos que están enojados y que no tienen una compaginación con los partidos de oposición, y sin embargo Frena los está convocando. Yo no comparto que quieran destituir al presidente, porque el presidente es el presidente, nos guste o no. Nosotros somos defensores de las instituciones, cosa que López Obrador no. Pero bueno, Frena representa algo y representa la voz de muchos mexicanos y mexicanas que pueden o no estar ahorita en las casas de campaña. Tampoco sabemos si es una manifestación simbólica. No tienen por qué estar ahí cuando la ciudad se ha estado inundando. No sé dónde han estado mis compañeros que viven en la ciudad las últimas 2 semanas, pero hemos tenido problemas que los gobiernos de izquierda han permitido que se acrecenten con las inundaciones en muchas alcaldías. Si ustedes se meten a investigar, Frena está conformado por lo menos con 67 personas que toman decisiones. Ellos están enfocados a estar lanzando mensajes ciudadanos. Ellos no pretenden llegar al poder. Lo que quieren es alcanzar un perfil de reemplazo a López Obrador. Se comparte o no, pero de que estuvo mal que no los dejaran llegar al Zócalo, estuvo mal, Genaro, porque el presidente sale ayer a decir en la mañanera que no los dejaron llegar para proteger a la catedral. ¿Cómo que la catedral? ¿Cuándo a la izquierda o al presidente o a Morena le ha interesado la catedral? También Eder dice que nosotros somos unos hipócritas y que el Yunque y que bla, 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 son ustedes los que están aliados con el PES. Entonces realmente no sé qué está pasando. Yo creo que se tiene que dar un espacio de representación y darle cabida a todas estas voces que están pidiendo un cambio de rumbo para el país. Compartamos o no lo de Frena, lo que por lo menos en mí despertaron cuando vi a los granaderos amenazándolos es querer acompañarlos en la próxima manifestación pacífica que tengan. Y yo creo que eso nos va a pasar a muchos mexicanos, seamos o no de Frena. Veloz. Al menos conoce la historia del PAN. Bueno, yo diría que es muy curioso esta cosa de en un programa defender a los policías, pobres policías, porque las están atacando las feministas, incluso ponerse al lado de los policías que violentaron a una chica de 16 años, a una mujer de 16 años. Tuvimos aquí a Ana diciendo que no. Sheinbaum fue la que dijo que desaparecieron los granaderos. A ver, Ana, que termine Veloz. Todos los días salen a defender a los policías, la integridad de los policías, la violencia en las manifestaciones, pero hoy en esta manifestación particular están diciéndole a los policías que son unos violentadores y que son armados y que no sé qué. Yo creo que lo que están diciéndonos es, esta manifestación sí nos gusta con esta gente que sí nos gusta. No es que no les hayan gustado las manifestaciones, es que no les gustan las nuestras. A ver, además, una pregunta aquí para los 4. Yo no vi las manifestaciones, vi una imagen, una fotografía de policías que antes eran granaderos, pero nada más se cambiaron de uniforme, ya son policías de la Ciudad de México, conteniendo la llegada o el acceso de la gente de Frena en la calle de Francisco y Madero y en el eje central, ¿no? Pero yo no vi que los hubieran encapsulado como antes se encapsulaban, y tampoco vi represión, que sí vi en las marchas feministas de hace algunos meses. Pero en esta yo no vi. ¿Vieron represión? ¿Vieron enfrentamientos? ¿Vieron golpes? No. A ver, yo lo digo a que se les pusieron enfrente y no los dejaron pasar al Zócalo cuando sí permitieron la convocatoria para estar comprando cachitos del avión no avión presidencial de la rifa no rifa, y cuando también permitieron que muchos ciudadanos salieran a la calle a firmar su hojita para esta farsa contra los expresidentes. ¿Por qué si permitieron manifestaciones del gobierno en turno, no permitieron que estos ciudadanos y ciudadanas que sí iban en paz llegaran al Zócalo? Bueno, entonces no hubo represión. Yo coincido y lo escribí, Yo creo que los deben de haber dejado llegar al Zócalo. Pasar. Eso estuvo mal. Sí, yo creo que estuvo mal que los hayan dejado pasar, pero no creo que haya habido represión. Yo no vi represión. No sé si ustedes vieron represión. No, pero es que, o sea, cuando te contienen es porque te vas moviendo. Sí, si te paran, pues, o sea, simplemente... O sea, pusieron una muralla humana. Sí, pero hay una cosa muy distinta a la represión normal que hemos visto en muchas marchas, que no solo está en las que acaban de pasar en Guanajuato, por ejemplo. ¿Quieren represión? Eso es represión. Yo nada más voy a terminar con esto. En este programa se dijo que la manifestación del presidente por la presidencia legítima había sido un intento de levantamiento de armas y fue paparrucha. Yo dije que fue violenta. Fue paparrucha. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a este tema porque seguramente se van a quedar ahí un buen rato las personas de Frena y vamos a darle seguimiento a lo que está ocurriendo por allá. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas y los panelistas y con la paparrucha de la noche. No te vayas.